Dice, una persona que tengo como amiga en Facebook afirmaba que The Warning es una mala banda. ¿Por qué hay tanta gente que piensa eso? Yo creo que porque no piensa. Puedes decir que es una banda que no te gusta, porque es perfectamente legítimo. Pero que sea una mala banda es muy difícil decirlo. Uno, tiene un talento musical innegable. Tienen un virtuosismo innegable en la interpretación de sus respectivos instrumentos. No lo digo yo. No lo digo yo, lo dicen incluso los fabricantes de los instrumentos que las están usando, las están patrocinando. PRS está haciendo un escándalo ahora en Nueva York con Dani en estos momentos. PRS es una de las mejores guitarras, además. Los primeros que realmente desafiaron a Fender y a Gibson. La complejidad y la calidad de sus composiciones, letrística y musicalmente, es absolutamente innegable. Puede no gustarte, pero decir que es una mala banda es otra cosa. Una mala banda es una que tiene composiciones simplonas, que tiene composiciones con ritmos, que no sale del 4x4 ni a tiros, que usa pocas notas y 3 acordes, y que sus letras son poco desarrolladas o poco interesantes o que manejan poco un lenguaje emotivo adecuado al género. Cuando tú tienes una banda que dice I'm not in danger, I'm the danger, no estoy en peligro, yo soy el peligro, es literariamente evocador. Te guste o no, tienes que reconocer que es literariamente evocador. Tienes que reconocérselo a Real de 14, tiene las mejores letras del rock en español. De las mejores letras del rock en español. Puede no gustarte. Puede no gustarte. El odio contra The Warning se maneja de otra manera. Primero que nada se maneja como un odio clasista. Segundo, se maneja como un odio racista. Tercero, se maneja como un odio regionalista. Y cuarto, se maneja como un odio de una interpretación incorrecta de la justicia. Y esto ya lo he dicho yo en muchas ocasiones. Es decir, pero si hay una banda tan buena como la que tú quieras, ¿por qué no tiene éxito? Pues mira tú, ¿por qué no lo han sabido hacer? Y ellas han sabido hacerlo, tanto desde el punto de vista musical como desde el punto de vista de la promoción, como desde el punto de vista del uso de las redes sociales, el uso de la mercadotecnia y el respeto a su propia creatividad. Y es que si vas a un show de ellas en vivo, te das cuenta de que ahí hay algo y hay una comunicación con el público que va a crear un éxito que muchas veces no tenías con otras bandas que te pueden gustar muchísimo, pero que están mucho más lejos del público cuando se presentan en vivo. Entonces, yo creo que hay mucho de todo eso y creo que todo eso es irrelevante. Creo que todo eso es irrelevante. Porque la cantidad de gente que las sigue, la cantidad de gente que se impresiona al verlas en vivo. Ahora están en la gira, ahora han empezado la gira Keep Me Fed por todos los Estados Unidos. Van a hacer shows ellas solas, van a abrirle a varias bandas, entre otras a Evanescence y otra vez a Hailstorm. Van a estar en Canadá, incluso con Evanescence y Hailstorm. No es un éxito fabricado. No es un éxito producido. Si no hay talento, no puedes ir mucho más allá, ya lo he dicho en otras ocasiones. La nuera de Donald Trump quiere vender, Lara Trump quiere vender su disco. Es horroroso. Y es absolutamente inmundo. Puedes meter todo el dinero de marketing del mundo si no hay algo de talento, o puedes inventar a un artista, por ejemplo, que no cante. Había uno, ¿cuáles eran? No me acuerdo, había un grupo estadounidense que lo inventaron porque no eran los que cantaban en las grabaciones, eran otros. No me refiero a Milli Vanilli, sino a unos funk. Puedes crearle una capacidad musical que no tiene a alguien que le ecualizas y le pones voice autotune o cualquier otro sistema de corrección de la tonalidad, y le metes 25 filtros para darle redondez a su voz, y luego ese no puede cantar en vivo, entonces lo que hace es playback, ¿no?
Pero cuando ves que están cantando en vivo, que están trabajando en vivo, y que Dani canta bien, y que toca bien la guitarra, y la otra toca bien la batería, y la otra toca bien el bajo, punto. No me gustan, magnífico. No tengo ningún problema con eso. A mí no me gusta Alice Cooper, pero siento que trae unos músicos excelentes y que canta bien. No me gusta Guns N' Roses, nunca. No soporto a Axl Rose, pero vamos, en modo alguno. Pero no puedo negar que es una gran banda. No puedo negar que es una gran banda que ha tenido excelentes músicos. Esa es la diferencia, pues. Dice, para mí el odio a The Warning es una de dos cosas, miedo o envidia. No, yo creo que hay, mira, hay muchas ganas de despreciarlas porque no son pobres. Como si todos los rockeros mexicanos fueran pobres, ¿no? No sé, esa exaltación que luego tenemos de la pobreza, que es muy triste además, ¿no? Pero creo que en parte hay eso. Luego, ser guapo, ¿no? A la gente fea a veces le molesta que otros sean guapos, ¿no? Son chicas hermosas, sí, y esto influye, sí, por supuesto, influye en la percepción, lo sabemos, hay estudios perfectamente claros que dicen que la gente guapa tiene más oportunidades, pero I'm sorry, pero no es culpa de ellas, y no lo usan, esto es fundamental, y yo lo hablé con ellas, no es parte de su marketing, no es parte de la imagen que se han creado. Entonces esto creo que es importante. Luego dice Nino Franco, los que dicen que The Warning es mala o nunca las han escuchado o tienen una envidia tan grande que es más fácil decir que son malas al reconocer su propia mediocridad. Pues es que hay objetividad musical. Yo me acuerdo cuando escuché Evolve por primera vez, me inquietaba mucho la entrada. Qué raro, yo no sé música, quiero aclarar esto, sé muy poco de teoría musical, soy más o menos un diletante con poca información, que somos los peores, pero luego creemos que tenemos más de la que tenemos, y no estamos ni cerca de los expertos. Pero el sonido, decía yo, aquí hay algo raro. Y claro, la entrada es en 7 cuartos. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y cuando lo oí, y luego entran en 4 cuartos y el resto de la canción. Dices, wow. Logran atraparte, generarte un interés especial auditivamente. Dices, ¿eso qué es? Suena distinto de lo habitual, que es lo que hacía Rush con sus cambios de ritmo, ¿no? Dices tú, no sé, la entrada de XYY o la entrada de Limelight. Por ejemplo, la entrada de Limelight es delirante. Y te genera ese interés auditivo porque es distinto, es original, no es lo que oyes siempre de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y eso es el hecho.